Bienvenidos profesores y compañeros, esta vez vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, ya que este es el tema de este foro. Primeramente vamos a empezar con datos sobre Francia antes de que la revolución comience. Primeramente la población era de 28 millones de habitantes. El tercer estado, el cual era formado por burgueses, campesinos y artesanos, ocupaba el 98%. La nobleza el 1,5%. La nobleza cabe recalcar que eran grupos compuestos por príncipes, duques, condes, entre otros, que tenían títulos hereditarios. Y además esos no pagaban impuestos. Y la iglesia o el clero ocupaba el 0,7%. Además, las personas menores de 20 años ocupaban el 36% de los 28 millones de habitantes y los mayores de 40 años el 24%. Además, cabe recalcar que el 75% de la población eran campesinos. También vamos a hablar sobre las clases sociales, el cual en la punta de la pirámide se encontraba el rey, el cual supuestamente era un delegado de Dios con poder absoluto y hereditario. Los nobles, como ya había mencionado antes, era un grupo compuesto por príncipes, condes, duques y otros con títulos hereditarios, los cuales no pagaban impuestos. Y la iglesia francesa tenía muchos privilegios, no pagaba impuestos y era el soporte ideológico. Y el tercer estado era formado por burgueses, campesinos y artesanos, ocupando más del 95% de la población, exactamente el 98%. Ahora, vamos a hablar sobre ciertos factores que afectaron a Francia para que la revolución se diera. Primeramente es que la situación de los campesinos no era la mejor del mundo, ya que estos tenían la propiedad donde ellos realizaban el trabajo, no era de ellos, sino del feudal, o sea, del patrón de la hacienda, por así decirlo. A quien ellos debían pagarle rentas en dinero, entregarle parte de las cosechas, trabajar las tierras durante ciertas épocas del año y pagar por utilizar el molino y el horno para hacer su alimento principal, el cual era el pan. Además, estos debían pagar la décima parte de sus cosechas a la iglesia, o sea, el diezmo. Ahora, las principales causas fue que la Ilustración debilitaba la autoridad de la monarquía y la estructura de la sociedad. La nobleza mantenía sus privilegios, pero la burguesía ocupaba el primer puesto en la sociedad por la riqueza y cultura. Y además la nobleza se llevaba toda la mayor parte de productos sin haber contribuido. La crisis económica a partir de la década de 1780 trajo malas cosechas, subida de precio de los cereales, aumento en el precio del pan, consumo de menos productos y el empobrecimiento de artesanos. Además, la monarquía gastaba más de lo que ingresaba. Era un aumento de la deuda pública, gastos excesivos en mantener el ejército, las guerras contra Inglaterra, la ayuda a la independencia de los colonos americanos y más de esto empezó a arruinar a Francia en su economía. Además, el último de los factores importantes fue que la revolución empezó cuando la nobleza y el clero se rebelaron porque no querían perder los privilegios que sostenían. Ahora, la revolución francesa tuvo cuatro etapas: la revolución burguesa, la república democrática, la República Burguesa y el Imperio Napoleónico. La revolución burguesa empezó en 1789 y terminó con la cuarta etapa del Imperio Napoleónico en 1814. La revolución burguesa empezó, como ya fue mencionado, en 1789 hasta 1792. En esta se reunieron los Estados Generales en el Palacio de Versalles en mayo de 1789, donde estaban 1.139 personas, 291 eran miembros del clero, 270 eran miembros de la nobleza y 578 del tercer estado. Cabe recalcar que estos 578 solo eran burgueses. El tercer estado reclamaba que cada miembro tuviera un voto, pero la nobleza rechazó esa propuesta junto al clero, ya que estos tenían más poder ya que la nobleza tenía un voto
el clero tenía otro voto y el tercer estado tenía igual un voto. Sin embargo, la nobleza y el clero votaron en contra, ganando con 2 votos a 1. Después de esto, el tercer estado se reunió por separado en un juego de pelota. No es el que asoma en la película del Dorado. Es un juramento que hicieron para, por decirlo así, no separarse y continuar con la ideología que ellos tenían. Y después se unieron algunos nobles y miembros del clero. Juró, ya fue mencionado que ya mencioné que nunca se disolvería el juramento de la pelota el 20 de junio de 1789. El 9 de junio la Asamblea se proclamó Asamblea Nacional Constituyente. Auténtica nación francesa, el poder absoluto se sustituía por la soberanía nacional. El poder detentaba la nación, el pueblo francés. La reacción del rey por esto fue mandar a tropas a cercar París. Después, el 14 de julio de 1789, se toma Bastilla, una antigua cárcel, y el cual era un símbolo de absolutismo monárquico. La revolución se extendió a las ciudades y los campos. A finales de julio se quemaron títulos nobiliarios y se asaltaron castillos. También, después de esto, en el 26 de agosto de 1789 se empezaron a hacer los principios de la Declaración de Derechos, similar a la americana, pero con una diferencia, ya que estos deseaban que fuera válida por toda la humanidad. En esta se la llamó Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el cual exigía que el hombre nacía libre y debían permanecer libres con los derechos que estos tenían. Sin embargo, esta empezó tan solo con 5 artículos, pero después se introdujeron 17 artículos que establecían 4 derechos fundamentales: libertad individual, igualdad ante la ley, el derecho de la propiedad y la soberanía nacional. Después de esto, la Constitución de 1791 se realizó en septiembre. La Asamblea Constituyente aprobó la primera Constitución, en donde se veía la separación de poderes, nuevos organismos como el Parlamento, el Gobierno y la Magistratura, derechos y libertades de los ciudadanos y forma de gobierno de la monarquía constitucional. El derecho del voto, sufragio censitario, solo se podía dar a hombres mayores de 25 años que pagaran impuestos iguales a 3 días de trabajo con el 15% de la población que tendría derecho al voto. La Asamblea Legislativa, ante la presión del pueblo, convocó nuevas elecciones para formar la Asamblea de la Convención. Después de esto, se pudo ver la controversia de la actuación de Luis XVI, ya que éste aceptó la abolición del feudalismo, no aceptó la Declaración de los Derechos. Ahí fue cometió el gran error de su vida, ya que el pueblo se dirigió a Versalles y lo obligó a ir a París a aprobar la declaración. El 6 de octubre de 1789. Intentó huir de París, pero fue apresado en Berenes en junio de 1790 y conspiró en el extranjero para recibir ayuda de potencias europeas. El pueblo asaltó el palacio, el palacio real, por decir el castillito del rey, y el monarca fue suspendido de sus funciones y encarcelado el 10 de agosto de 1792. Vamos con la siguiente etapa, que es la República Democrática, la cual inicia desde 1792 hasta 1795. La Convención consideró culpable al rey, proceso a Luis XVI, condenando a muerte. La radicalización de la revolución. Los sans-culottes eran tendederos, artesanos, obreros, luchaban contra la desigualdad social. Esos exigían reformas sociales como reparto de tierras, impuestos mayores para los ricos, etc. Contra ellos se unirían nobles y la burguesía. Sin embargo, la República Democrática, por decirlo, la segunda etapa, tuvo una guerra y una etapa de terror, en donde el ejército de Prusia invade a Francia, pero es derrotado en Valmy. Las tropas francesas, formadas por el pueblo, los sans-culottes, extienden la revolución y ocupan Bélgica. Las potencias europeas, Inglaterra, Austria, Prusia y España, invadieron Francia.
Grupos de nobles y clérigos franceses aprovechan la situación para sublevarse contra la revolución. En esta etapa también la Convención Montañesa aprobó impuestos para los ricos, socorro para ancianos y pobres, precios mínimos, redacción de la Constitución de 1793. Luego de esto, la República Burguesa, la siguiente etapa, fue moderada. La burguesía moderada anula las medidas tomadas durante el periodo jacobino y aprobó una nueva constitución en agosto de 1795, la cual respalda el régimen republicano, pero el poder ejecutivo recae sobre el directorio, crea dos asambleas, el Consejo de los Ancianos o de la Cámara Alta, eran grandes propietarios que fueran mayores de 40 años, y el Consejo de los 500, era la Cámara Baja, debía superar los 30 años. Continúa la guerra con Austria e Inglaterra, la guerrita en la que se alió España y otras potencias para tratar de derrotar a Francia. Sin embargo, se buscó el apoyo del ejército de Napoleón Bonaparte. Napoleón realizó varias obras. En esta fue la conquista de Italia, el arresto del Papa Pío VI, que murió en el cautiverio en 1796. Realizó una expedición a Egipto, en donde se descubrió la piedra Rosetta en 1798. El Código Napoleónico, aprobado en 1804, tenía 5 códigos civiles. La recopilación de la tradición jurídica francesa estipula la evolución del régimen feudal y expone los grandes logros de la revolución: libertad individual, libertad de trabajo, libertad de conciencia y laicismo del Estado. También Napoleón Bonaparte tenía varias intenciones, en las cuales eran extender la Revolución Francesa y sus grandes ideales por toda Europa. Este derrotó a Austria, Prusia y Rusia, en donde colocó a sus familiares como reyes de esos territorios. Hubo un bloqueo continental con los ingleses, pero esto le dio un golpe bajo a Napoleón, ya que la marina británica tenía más superioridad sobre él. Con el pretexto de tomar Portugal, el cual era aliado de Inglaterra en ese momento, invadió España y colocó a su hermano José I, el cual se volvió rey de España en 1808, el cual sería apoyado por personas que pertenecían a la burguesía y eran franceses, los cuales fueron a España para acabar con el antiguo régimen en España. Después de esto, Napoleón Bonaparte realizó la abdición y se fue a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, donde murió en 1821. La monarquía de Luis XVIII regresó después de 25 años, ya que recuerdan que el Luis XVI estaba controlando antes Francia, y ese cometió varias bajas, la cual lo hizo perder su poder y próximamente su muerte. Después de esto, en 1815, el Congreso de Viena realizó la restauración de la monarquía en toda Europa. Bien, hasta aquí vamos a dejar lo que es la Revolución Francesa. Ahora vamos a analizar lo que nos pide el foro, el cual dice que es cómo la Revolución Francesa influyó a los gobiernos contemporáneos. Bien, podemos ver diferentes formas de gobernar que existían en la época, como la monarquía, también en la democracia. También podemos ver el surgimiento del comunismo, capitalismo y en parte del socialismo, ya que aquí varios ciudadanos querían que se reparta igualitariamente los bienes y se suban los impuestos a los ricos. Esto sería más o menos como el comunismo se vendría en la parte en la que mencionan el reparto igualitario de los bienes. Y se vería el socialismo cuando quieren aumentar los impuestos a los ricos, para que mientras aumentan ellos paguen más impuestos, se les dé cierto porcentaje a los pobres para que puedan surgir.